La conserje resolvió un problema de $500 millones en segundos y lo que hizo el CEO dejó a todos sin palabras. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Adrián, considerado una de las figuras más influyentes de la tecnología en Alemania, permanecía en la sala con la vista fija en la pantalla donde se reflejaba el desastre, el proyecto de IA Vanguard, anunciado como el mayor avance de la empresa en 10 años, se había convertido en una bomba de tiempo. Si fallaba, no solo perderían $500 millones, sino también la reputación de la compañía. Adrián avanzó al centro de la sala. Cada paso suyo resonaba con un eco helado sobre el mármol, y con cada eco, los murmullos se apagaban. Las gotas de sudor manchaban los cuellos de los ingenieros. Nadie se atrevía a levantar la mirada. Con voz baja, tan cortante como una navaja, Adrián soltó: «He pagado millones para que estén aquí, ¿y esto es lo mejor que pueden darme? ¿Un desastre en la pantalla?». Nadie respondió. El silencio era sofocante. El jefe de ingeniería, Mark Stan, que en otro tiempo se había mostrado arrogante y seguro de sí mismo, ahora solo miraba fijamente su tableta, incapaz de enfrentar a su jefe. «Tenemos 3 días para salvar este contrato. Si fallan, Neuralink Systems no solo perderá dinero, perderá el nombre. Y créanme, si eso sucede, ninguno de ustedes volverá a encontrar trabajo ni siquiera limpiando pisos, mucho menos en el mundo de la inteligencia artificial». Dicho esto, Adrián salió de la sala, cerrando la puerta de golpe y dejando tras de sí una atmósfera cargada de desesperación. Mientras los expertos se miraban unos a otros sin saber qué hacer, por el pasillo caminaba una figura pequeña, con un uniforme de limpieza gastado. Elena Kruger, trapeador en mano, seguía su ruta con la cabeza gacha. Nadie reparaba en ella. Nadie sabía que justo en ese momento se había convertido en la clave para salvar el futuro de la empresa. Al pasar junto a la sala de conferencias, sus ojos azules se fijaron en las cifras en la pantalla. Algo le hizo detenerse. Apenas un segundo. Pero en ese instante reconoció un error que ninguno de los expertos había visto. Movió la cabeza, como negándose a sí misma. ¿Qué podía hacer ella? No era nadie en ese edificio. Siguió caminando, tratando de convencerse de que su lugar estaba detrás de un trapeador y no frente a una pizarra. Lo que no imaginaba era que ese detalle minúsculo terminaría desatando una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino también la de la empresa entera. Esa noche, mientras limpiaba la pequeña cocina de empleados, Elena se detuvo un momento frente a la ventana. Las luces de Berlín titilaban a lo lejos. Pensó en su difunto esposo, en cómo siempre la animaba a seguir con su pasión por la inteligencia artificial. Él solía decirle: «El mundo necesita gente como tú, que ve lo que otros pasan por alto». Esas palabras la herían y al mismo tiempo le daban fuerza. Porque aunque había sido una de las mejores estudiantes de IA en la universidad, el accidente que le arrebató al amor de su vida también la obligó a abandonar todo para criar sola a su hija, Hannah. Desde entonces, cada noche dejaba a la niña con una vecina de confianza y se ponía el uniforme gris de limpieza para ir a trabajar a Neuralink Systems. Nadie ahí sabía quién era realmente. Nadie imaginaba que aquella mujer que cargaba un trapeador alguna vez había sido considerada promesa académica. A las 3 de la mañana, mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, pasó otra vez junto a la sala. La luz seguía encendida. El pizarrón aún estaba cubierto de ecuaciones. Se detuvo, con el corazón latiendo fuerte. «Entra», le susurraba una voz interna. «Demuestra que todavía eres esa mujer capaz de resolver lo que otros no pueden». Pero la lógica la jalaba de regreso: «No, Elena. Ese ya no es tu lugar». Apretó el mango del trapeador y siguió adelante. Sin embargo, unas horas más tarde, cuando volvió a pasar por el mismo sitio, sus pasos se frenaron. Era como si algo más fuerte que ella la obligara a entrar. Soltó el trapeador y abrió la puerta. El silencio la envolvió. El pizarrón estaba cubierto de símbolos enmarañados. Elena se acercó despacio. Tomó un marcador rojo y comenzó a estudiar cada línea con la mirada concentrada de quien alguna vez vivió entre ecuaciones.
Entonces lo vio. Un error tan pequeño y tan grave que no podía creerlo. Increíble, susurró. Sin pensarlo más, corrigió la fórmula. El movimiento de su mano no era el de una conserje, sino el de alguien que alguna vez dio conferencias en la universidad. En cuestión de minutos, el caos del pizarrón se transformó en claridad. Se permitió una sonrisa. Y justo entonces, sin que ella lo notara, Adrian Keller la observaba desde la penumbra del pasillo. Sus ojos grises no se perdían ni un solo movimiento. Elena salió de la sala sin saber que acababa de salvar un proyecto de $500 millones y que también acababa de entrar en el radar del hombre más poderoso de Neuralink Systems. Adrián entró después. Tocó las fórmulas corregidas con la punta de los dedos, como si quisiera asegurarse de que eran reales. Pasó todo a su tableta, ejecutó la simulación y se quedó helado. El sistema mostraba una mejora del 58%. Un resultado que sus expertos jamás habían logrado. En ese instante, entendió dos cosas: que había presenciado algo extraordinario, y que la mujer del uniforme gris podría ser tanto la mayor oportunidad como la peor amenaza de su vida. El marcador rojo aún brillaba en el pizarrón cuando Adrián salió del pasillo y entró a la sala. Las ecuaciones corregidas parecían un mapa nuevo, limpio, comprensible. El director general no era alguien que confiara fácilmente, pero los resultados no mentían. Esa mujer había hecho lo que un ejército de ingenieros no pudo. Volvió a mirar el pizarrón, sus labios se torcieron en una mueca casi imperceptible. Era un descubrimiento tan inesperado que le resultaba incómodo. ¿Quién era realmente aquella conserje? En ese momento la puerta se abrió de golpe. Marcus Stein entró con un café en la mano. Se quedó paralizado al ver a Adrián dentro, observando las fórmulas. ¿Todo bien, señor Keller?, preguntó con nerviosismo. Adrián lo miró fijo, su voz fría y controlada. Dime, Marcus. ¿Estás completamente seguro de que tu equipo revisó cada línea de este algoritmo? Marcus soltó una risa corta, intentando sonar confiado. Por supuesto. Somos los mejores ingenieros de Neuralink Systems. Nadie podría haber hecho un mejor trabajo. Adrián dio un paso hacia él, con los ojos entrecerrados. Entonces explícame por qué una mujer de limpieza pudo encontrar un error crítico que ustedes pasaron por alto. El café en la mano de Marcus tembló. ¿Qué está diciendo? ¿Una conserje? Exactamente. Ella lo corrigió aquí mismo. Adrián señaló los trazos rojos en la pizarra. Lo probé. El rendimiento del sistema subió casi un 60%. Marcus se quedó sin palabras, la cara enrojecida por la humillación. Sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Adrián se inclinó apenas, lo bastante para que sus palabras fueran un cuchillo en su orgullo. Mañana quiero que expliques cómo tu equipo pudo pasar por alto un error tan simple y costoso. Prepárate. Adrián salió, dejando a Marcus solo, con la furia mordiéndole el pecho. Miró la pizarra, las correcciones rojas brillando como una bofetada directa a su ego. Su respiración se volvió pesada, sus manos se cerraron en puños. No puede ser, murmuró. No voy a permitir que me ridiculicen por culpa de una simple mujer de limpieza. El odio comenzó a crecer en su interior como un veneno. Al amanecer, los pasillos de Neuralink Systems estaban cargados de rumores. La historia de la conserje que había corregido el algoritmo volaba de boca en boca, aunque nadie sabía exactamente qué había pasado. En la sala de conferencias, Adrián se sentó en la cabecera de la mesa. A su lado, para sorpresa de todos, colocó una silla vacía. Pocos minutos después, la puerta se abrió y entró Elena Kruger, con ropa sencilla pero limpia. Su corazón latía desbocado al sentir todas las miradas clavadas en ella. Adrián señaló la silla junto a él. Siéntate aquí. Los ingenieros se miraron entre sí, desconcertados. Marcus, sentado frente a ella, la fulminó con los ojos, como si su presencia fuera una ofensa personal. Adrián habló sin rodeos. Hoy he invitado a Elena Kruger, la persona que descubrió y corrigió el error crítico que el equipo de Marcus Stein no pudo detectar. Un murmullo recorrió la sala.
Algunos la miraban con curiosidad, otros con incredulidad. Marcus se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cargada de desprecio. ¿En serio, señor Keller? ¿Vamos a basarnos en el trabajo de una conserje? ¿Sin estudios, sin credenciales? Esto es absurdo. Varios rieron por lo bajo. Elena apretó los puños bajo la mesa, respiró hondo y lo enfrentó. Fui estudiante de inteligencia artificial en la Universidad Técnica de Múnich. Estaba a punto de graduarme cuando un accidente cambió mi vida y tuve que dejarlo todo. Su voz era serena, pero sus ojos azules brillaban de determinación. Tal vez a usted le incomoda que alguien como yo haya visto lo que su equipo no. El silencio llenó la sala. Marcus se quedó congelado, sin esperarse esa respuesta. Adriana sintió lentamente. Elena, explícanos qué hiciste. Ella se levantó, tomó el marcador rojo y se acercó al pizarrón. Dibujó las fórmulas con seguridad, hablando con claridad. El problema estaba en que se trataba una variable como lineal, cuando en realidad debía ser no lineal. Era como intentar medir una curva con una regla recta. Bastó con sustituirla por una función sigmoide y el sistema se estabilizó, aumentando el rendimiento un 58%. Hubo murmullos de asombro. Algunos ingenieros asentían sin poder evitarlo. Marcus, en cambio, se levantó abruptamente. «Esto es ridículo», gruñó. «Un error así no define todo el proyecto. No podemos confiar en que una mujer sin experiencia real tenga la solución». Elena lo miró directo a los ojos. «No se trata de títulos, señor Stein. Se trata de resultados. Y los resultados están aquí». Adrián golpeó suavemente la mesa, poniendo fin a la discusión. «Marcus, basta. Los hechos son claros». Marcus se hundió en la silla, con la rabia quemándole por dentro. Por fuera fingió silencio, pero por dentro juró que haría pagar a Elena. Los días siguientes fueron un infierno para ella. En los pasillos, las sonrisas cordiales desaparecieron. Los ingenieros dejaron de contestar sus preguntas o lo hacían con brusquedad. En las reuniones, Marcus olvidaba invitarla o interrumpía cada palabra que decía. Aún así, Elena se mantenía firme. Cada noche, al volver a su pequeño departamento, abrazaba a Hannah, su hija de 6 años, y le sonreía aunque por dentro estuviera destrozada. Hannah, con sus ojitos verdes, siempre le decía: «Mamá, tú eres la más inteligente del mundo». Y esas palabras eran suficiente fuerza para volver al día siguiente. Una noche, mientras se servía un café en la cocina de empleados, Marcus apareció en la puerta. Su mirada era fría, amenazante. «¿Sabes qué, Elena?», dijo con voz baja pero cargada de veneno. «Neuralink no es para gente como tú. Deberías volver al trapeador. Ese es tu sitio». Elena levantó la vista, cansada pero firme. «Señor Stein, su guerra contra mí no ayuda a la empresa. Si de verdad le importara, se dedicaría a resolver problemas, no a intentar destruirme». Marcus sonrió con desprecio. «Si no te vas por tu cuenta, me aseguraré de que te arrepientas de haber puesto un pie aquí». Dicho esto, se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un aire helado. Elena se quedó sola en la cocina, con el corazón oprimido. Sabía que aquella batalla apenas comenzaba. Y que, por más miedo que sintiera, no podía rendirse. No solo por ella, sino por Hannah. Los días en Neuralink Systems se volvieron cada vez más pesados para Elena. Su entusiasmo inicial se apagaba poco a poco bajo el peso de las miradas frías, los murmullos a sus espaldas y las interrupciones constantes de Marcus en cada reunión. Había noches en que se quedaba sola en una pequeña oficina, mirando la pantalla vacía, con los ojos llenos de cansancio. Recordaba sus años en la universidad, cuando tenía amigos que confiaban en ella, profesores que la alentaban y un futuro que parecía prometedor. Ahora todo eso se sentía como un sueño lejano. Una de esas noches, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto de Hannah. La niña sonreía con un vestido rosa, sosteniendo un peluche. Elena acarició la foto con los dedos, sintiendo un nudo en la garganta.
Recordó las palabras venenosas de Marcus: si no te vas por tu cuenta, me encargaré de que te arrepientas. Las lágrimas le quemaron los ojos. Tomó una hoja, respiró hondo y escribió una carta breve, una renuncia. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba, Elena dejó el sobre el escritorio de Adrian Keller. Luego, recogió sus pocas cosas en silencio y salió del edificio antes de que llegaran los demás empleados. Cada paso hacia la salida le dolía como si dejara atrás una parte de sí misma. El rumor corrió rápido. Cuando Marcus se enteró, sonrió satisfecho. Al fin, murmuró. Eso pasa cuando alguien se mete donde no pertenece. Para él, la batalla estaba ganada. Pero no sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. En su oficina, Adrián permaneció inmóvil frente a la carta. Aunque siempre se había mostrado frío, esta vez una sensación de vacío lo golpeó con fuerza. Recordaba a Elena frente al pizarrón, corrigiendo con calma lo que nadie había logrado en meses. Recordaba su respuesta firme a Marcus, su mirada directa, su claridad al explicar. Ahora, sin ella, el proyecto se desmoronaba otra vez. Los ingenieros habían vuelto a sus métodos rebuscados, los resultados eran mediocres y el tiempo corría en contra. Adrián salió de la sala de conferencias una tarde, frustrado, y se quedó mirando el pizarrón lleno de ecuaciones confusas. Pasó la mano por una esquina aún marcada con restos del trazo rojo de Elena. En ese instante entendió algo que no quería admitir: el verdadero valor de aquella mujer no estaba solo en sus conocimientos, sino en su capacidad para ver lo que los demás pasaban por alto. Decidido, levantó el teléfono y habló con firmeza. Localicen a Elena Kruger. Quiero verla lo antes posible. El mensaje llegó hasta Marcus, quien se encontraba en su oficina. Lo escuchó de boca de un asistente y se le heló la sangre. ¿Qué?, preguntó con rabia contenida. ¿El señor Keller quiere traerla de vuelta? El asistente asintió. Marcus cerró la puerta con fuerza y apretó los puños. No. No voy a permitir que vuelva. Su enojo se transformó en un miedo profundo. Sabía que si Elena regresaba, su propia posición corría peligro. Mientras tanto, en un modesto apartamento de Berlín, Elena intentaba convencer a Hannah de que todo estaba bien. Había preparado un poco de pasta, pero apenas probaba bocado. Hannah, con su carita inocente, la miraba con preocupación. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó la niña, jugando con el tenedor. Elena le acarició el cabello rubio. «No te preocupes, cariño. Solo estoy cansada». Pero en su interior la angustia crecía. No sabía cómo seguir adelante. Había renunciado para proteger su paz, pero sentía que había traicionado la promesa que alguna vez se hizo a sí misma: no rendirse jamás. Unas horas más tarde, cuando Hannah ya dormía, alguien llamó a la puerta. Elena abrió con cautela y se sorprendió al ver a Adrian Keller de pie frente a ella, vestido de manera sencilla, sin su traje habitual. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sorprendida. Adrián la miró fijamente, con una seriedad distinta a la de la oficina. «Vine a pedirte que regreses». Elena negó con la cabeza. «No puedo. No quiero seguir soportando humillaciones. No quiero que Hannah me vea sufrir». «Lo sé», respondió Adrián con voz baja, sincera. «Cometimos un error al dejarte sola en esto. Marcus y su gente fueron injustos. Pero la empresa te necesita. Yo, te necesito ahí». Elena lo miró con desconfianza. «¿Y qué me garantiza que será diferente?». Adrián dio un paso hacia adelante, bajando el tono. «Esta vez no estarás sola. Yo mismo me aseguraré de que nadie vuelva a faltarte al respeto. Elena, tu talento no puede quedarse escondido entre paredes de este apartamento. Lo que hiciste no solo salvó un proyecto, me recordó que todavía queda gente capaz de ver lo esencial en medio del caos». En ese momento, Hannah apareció medio dormida en la puerta de su cuarto, frotándose los ojos. «Mamá, ¿quién es?». Adrián sonrió suavemente. «Soy un compañero de tu mamá, pequeña». Hannah ladeó la cabeza. «¿Eres su jefe?». Elena suspiró. «Sí, cariño,
él es mi jefe. La niña se acercó, miró a su madre y luego a Adrián. Mamá siempre me dice que no debemos rendirnos. Entonces, ¿por qué no quieres volver? Elena sintió que las palabras de su hija le atravesaban el corazón. Miró los ojos verdes de Hannah y comprendió que no podía darle un ejemplo de derrota. Adrián aprovechó el momento y habló con determinación. Elena, necesitamos que regreses. Y esta vez, yo estaré de tu lado. Te lo prometo. Ella dudó, pero la voz de su hija resonaba dentro de su cabeza, nunca nos rendimos. Finalmente, con un suspiro, bajó la mirada y murmuró. Está bien, regresaré. Adrián asintió, aliviado. No sabes cuánto significa eso. Días después, en el gran auditorio donde se reunirían inversionistas y expertos, Elena se preparaba para hablar frente a todos. El ambiente era tenso. Marcus, sentado al fondo, la observaba con rencor, convencido de que tarde o temprano ella caería. Adrián, en la primera fila, le lanzó una mirada de apoyo. Elena respiró hondo y subió al escenario. Señoras y señores, comenzó, no estoy aquí como una gran experta ni como alguien con títulos impresionantes. Estoy aquí como la mujer que alguna vez limpiaba las oficinas de Neuralink por las noches. El público guardó silencio. Sus palabras, simples pero honestas, captaron de inmediato la atención de todos. Lo que quiero demostrarles hoy, continuó, es que no importa el lugar que ocupes ni los prejuicios que te rodeen. Lo que importa es tu capacidad para ver lo que otros no pueden. Las diapositivas en la pantalla mostraban los cálculos antes y después de su corrección. Con una comparación sencilla, explicó cómo un pequeño error había detenido el avance del proyecto y cómo una solución simple podía resolverlo todo. El auditorio comenzó a asentir. Los inversionistas, que al principio la miraban con duda, ahora mostraban respeto. Entre la multitud, Marcus apretó los dientes. No soportaba verla brillar. Se levantó y lanzó una pregunta cargada de veneno. Señora Kruger, cualquiera puede hablar bonito y simplificar problemas. Pero, ¿puede garantizar aquí, frente a todos, que su solución funcionará a gran escala? Elena lo miró directo a los ojos, con calma. Sí, señor Stein. Lo garantizo. Y no lo digo como teoría, ya hemos probado el sistema en modelos de simulación. Los resultados hablan por sí solos. Un aplauso estalló en la sala. Adrián sonrió. Marcus, en cambio, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Pero en lo más profundo de su corazón, juró que no descansaría hasta destruirla. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra strudel en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El auditorio se vino abajo con aplausos. Inversionistas, ingenieros y hasta algunos directivos se pusieron de pie. Elena, de pie en el escenario, sintió un nudo en la garganta al ver cómo aquellos que la habían despreciado ahora la miraban con respeto. Adrian Keller, sentado en primera fila, la observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, veía a alguien capaz de devolverle sentido a la empresa. Mientras tanto, al fondo de la sala, Mark Stan apretaba los puños. Cada aplauso era como un golpe directo a su ego. La mujer que él había intentado borrar no solo estaba de pie, sino que brillaba con fuerza. Cuando terminó la presentación, Elena bajó del escenario entre aplausos que parecían interminables. Adrián se levantó para estrecharle la mano. Lo hiciste excelente, le dijo en voz baja. Todos lo vieron. Elena asintió, aún con el corazón latiendo fuerte. Gracias, aunque sé que esto no ha terminado. A la mañana siguiente, en la sede de Neuralink Systems, se convocó a una reunión general. La sala estaba abarrotada de empleados de todos los niveles. El ambiente estaba cargado de expectativa. Adrián subió al estrado. Su voz sonó firme, con la fuerza de alguien que no temía tomar decisiones drásticas. Ayer, en el encuentro con inversionistas, fuimos testigos de algo que cambió el rumbo de esta empresa.
Una mujer que comenzó trabajando en la limpieza demostró que el verdadero valor no se mide por títulos, sino por resultados. La sala quedó en silencio absoluto. Marcus, sentado en la primera fila, bajó la mirada, sabiendo lo que venía. Por eso, continuó Adrián, me enorgullece anunciar que Elena Kruger será nombrada asesora creativa senior de Neuralink Systems. Un rugido de aplausos recorrió la sala. Algunos empleados que antes habían evitado a Elena ahora se pusieron de pie para aplaudirla. Ella, sonrojada, apenas podía creerlo. Adrián, sin embargo, no había terminado. Su mirada se endureció al dirigirse a Marcus. Pero también debemos reconocer nuestros errores. El trato irrespetuoso hacia Elena no puede repetirse en esta empresa. Marcus Stein, tus actitudes hacia ella no solo fueron inaceptables, sino que pusieron en riesgo la reputación de Neuralink. Todos giraron la cabeza hacia Marcus. Él se puso de pie, pálido, con la garganta seca. El silencio pesaba como una losa. Adrián le sostuvo la mirada, obligándolo a hablar. Marcus tragó saliva y, con voz forzada, dijo: deseo pedir disculpas a la señorita Kruger. Mis palabras y actos fueron ofensivos y dañaron el ambiente de trabajo. Espero que pueda perdonarme. Elena lo miró con serenidad. No sonrió, pero tampoco mostró rencor. Acepto su disculpa, respondió con calma. Y espero que, de ahora en adelante, podamos trabajar realmente por el bien de la empresa. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. Marcus volvió a sentarse con el rostro ardiendo de humillación, mientras por dentro hervía de odio. Sabía que esas palabras no nacieron de sinceridad, sino de obligación. Cuando la reunión terminó, Adrián se acercó a Elena. Sé que no fue fácil para ti, le dijo en voz baja. Pero diste un ejemplo enorme a todos. Ella lo miró, cansada pero firme. Lo hice porque no quiero que Hannah crezca pensando que debe agachar la cabeza frente a la injusticia. Adrián asintió, impresionado por la fuerza en esas palabras. Ese mismo día, Marcus se encerró en su oficina. Apenas cerró la puerta, su fachada de calma se quebró. Golpeó el escritorio con los puños, una y otra vez. No. Gritó. No puede ser que esa mujer me haya humillado así delante de todos. Se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. La imagen de Elena recibiendo aplausos lo perseguía como una pesadilla. Tengo que destruirla. Cueste lo que cueste. Empezó a maquinar planes. Sabía que enfrentarse a Adrián directamente era un suicidio, pero si lograba que Elena cometiera un error, aunque fuera mínimo, podría recuperar el control. Esa noche, Elena llegó a su apartamento agotada, pero feliz de volver a casa con una noticia distinta. Hannah corrió a abrazarla apenas abrió la puerta. Mamá. ¿Cómo te fue? Elena sonrió y se agachó para mirarla a los ojos. Muy bien, cariño. Hoy me dieron un puesto nuevo en la empresa. Los ojos de Hannah brillaron de emoción. ¿De verdad? Te lo dije, mamá. Tú eres la más lista de todas. Elena rió y la abrazó fuerte. En ese momento, se dio cuenta de que todo el esfuerzo valía la pena solo por ver esa sonrisa en el rostro de su hija. Unos minutos después, salió al pequeño balcón del departamento. Allí estaba Adrián, que había pasado para felicitarla personalmente. Perdona que aparezca así, dijo él, un poco incómodo. Solo quería decirte que estoy orgulloso de lo que hiciste hoy. Elena lo miró sorprendida. No esperaba verlo en un entorno tan distinto al de los pasillos de Neuralink. Gracias, Adrián. Aunque no puedo dejar de pensar en lo que viene después. Marcus no se quedará tranquilo. Lo sé, admitió Adrián. Pero esta vez no estará sola. Se quedaron un momento en silencio, mirando las luces de Berlín a lo lejos. Era la primera vez que Elena veía un lado más humano en aquel hombre conocido por su dureza. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente parecía distinto. Varias personas que antes la ignoraban ahora la saludaban con respeto. Sin embargo, Marcus no dejaba de observarla desde la distancia, sus ojos cargados de rencor.
En una reunión de equipo, Elena presentó nuevas ideas para simplificar parte del sistema de IA. La mayoría escuchó con interés, pero Marcus la interrumpió bruscamente. Eso suena bonito en teoría, pero en la práctica no servirá. Elena lo miró con serenidad. ¿Quiere que hagamos pruebas para comprobarlo? Marcus se tensó, pero no respondió. Sabía que un nuevo resultado positivo sería otro golpe para él. Adrián, sentado en la mesa, intervino. Haremos las pruebas. Y quiero que sea exactamente con el método que Elena ha propuesto. Los ojos de Marcus brillaron con rabia contenida. Fingió asentir, pero por dentro juraba que encontraría la forma de sabotearla. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Elena, la vida con Hannah seguía siendo su refugio. Cada noche, después de cenar, madre e hija hacían juntas un rompecabezas o leían un cuento. Esos momentos simples le recordaban a Elena por qué estaba luchando, no solo por su carrera, sino para darle a su hija un ejemplo de valentía. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que sentía detrás de cada paso. Marcus no se detendría. Y aunque Adrián le había prometido apoyo, en su interior sabía que se avecinaba una tormenta más fuerte de lo que todos imaginaban. Las siguientes semanas en Neuralink Systems se volvieron un campo minado para Elena. Aunque había sido reconocida públicamente, el ambiente seguía cargado de tensión. Algunos ingenieros la apoyaban en silencio, otros la evitaban por miedo a caer en desgracia con Marcus, y unos pocos se unieron a él en su plan de aislarla. Marcus, mientras tanto, había comenzado a mover piezas en secreto. Fingía cordialidad frente a Adrián y el resto de directivos, pero en privado instruía a su equipo más cercano para que complicaran la labor de Elena. «Quiero que ignoren sus correos», ordenó una tarde en voz baja. «Si pide datos, entréguenselos tarde o incompletos. Si presenta un informe, busquen cualquier detalle para cuestionarlo. No vamos a darle respiro». Los ingenieros que le eran leales asintieron, aunque algunos lo hicieron con dudas en los ojos. Marcus no toleró preguntas. El que no esté de acuerdo, puede ir recogiendo sus cosas. Elena pronto comenzó a notar los obstáculos. Archivos que tardaban días en llegar, cálculos que aparecían modificados sin explicación, reuniones a las que no la invitaban hasta último minuto. Aún así, no se quebró. Se quedaba hasta tarde revisando cada línea de código, cada fórmula, corrigiendo errores y defendiendo sus propuestas con calma. Una noche, mientras revisaba un informe, recibió un mensaje en su computadora: «Ten cuidado. Alguien está jugando sucio contra ti». No había remitente. Elena frunció el ceño, pero no comentó nada. Solo reforzó su determinación. Marcus, por su parte, empezó a preparar un golpe más grande. Había decidido filtrar a propósito un error en los datos que Elena usaría en una reunión clave. Su plan era simple: dejarla en ridículo frente a los inversionistas para demostrar que no era confiable. «Si cae una vez», murmuró, «Adrián no tendrá más remedio que sacarla». Llegó el día de la reunión. Adrián, serio como siempre, se sentó en la cabecera, con Elena a su lado. Los inversionistas aguardaban expectantes. Elena comenzó a exponer los resultados de las pruebas. Todo parecía fluir bien hasta que uno de los gráficos mostró cifras incoherentes. Hubo un murmullo entre los asistentes. Marcus sonrió discretamente. «Señor Keller, ¿lo ve?», intervino con falsa preocupación. «Con todo respeto, creo que la señorita Kruger está presentando datos erróneos. Esto es exactamente lo que advertí: confiar en alguien sin experiencia es un riesgo enorme». Elena se quedó helada. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía cómo había ocurrido. El silencio pesaba en la sala. Adrián la miró fijo. «¿Qué pasó, Elena?», preguntó con tono neutro, aunque sus ojos reflejaban tensión. Ella respiró hondo. «Permítanme revisar de inmediato». Con rapidez, abrió los archivos en su laptop. Recorrió las líneas de datos y, tras unos minutos de intensa concentración, lo encontró: los números habían sido manipulados. Elena levantó la cabeza y habló con firmeza. «Aquí está el problema.
Estos datos fueron alterados intencionalmente. Y puedo demostrarlo porque conservo respaldos de cada simulación. Los inversionistas se miraron sorprendidos. Adrián entrecerró los ojos, comprendiendo de inmediato lo que había pasado. Muestra los respaldos, ordenó. Elena los proyectó en la pantalla. Los números originales aparecieron, claros y consistentes. El error desapareció. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Adrián asintió. Muy bien. Eso confirma que el fallo no fue tuyo. Su mirada se desplazó lentamente hacia Marcus, que fingía estar ocupado tomando notas. El director general no dijo nada más, pero el mensaje fue claro, lo había descubierto. Después de la reunión, Adrián llamó a Elena a su oficina. Quiero que me digas algo, dijo con voz baja. ¿Sospechas de alguien en particular? Elena dudó. No quería sonar paranoica, pero sabía la respuesta. Marcus. Todo lo extraño comenzó desde que me dieron el puesto. Adrián guardó silencio, con los ojos clavados en la ventana. Lo imaginaba. Se giró hacia ella, su voz sonaba más personal que nunca. Elena, confía en mí. No dejaré que te derriben. Ella lo miró sorprendida. En sus palabras había una sinceridad que la desarmaba. Esa noche, al llegar a casa, Elena contó lo ocurrido a Hannah mientras le servía la cena. La niña, con la inocencia de sus 6 años, preguntó. ¿Ese señor Marcus es malo contigo, mamá? Elena sonrió con tristeza. Digamos que no le gusta que yo trabaje en lo mismo que él. Pero tú eres más lista, ¿verdad? Insistió Hannah, con los ojitos verdes muy abiertos. Elena la abrazó con fuerza. Lo que importa no es ser más lista, cariño. Es no rendirse aunque otros quieran verte caer. Hannah asintió y, con seriedad inesperada para su edad, dijo. Entonces no te rindas, mamá. Mientras tanto, en su oficina, Marcus golpeaba el escritorio con rabia. El plan había fallado. No solo no había hundido a Elena, sino que ahora Adrián lo observaba con más desconfianza que nunca. No puede ser, murmuró con los dientes apretados. Tiene que haber otra forma. Se dejó caer en la silla, mirando la pantalla de su computadora. Su odio hacia Elena se había convertido en una obsesión. No podía soportar que aquella mujer, a la que había considerado invisible, estuviera ganando terreno cada día. Te juro que pagarás, susurró. Los días siguientes se intensificó la tensión. Adrián comenzó a involucrarse más de cerca en los proyectos donde Elena participaba, supervisando cada detalle y mostrando un apoyo cada vez más evidente. Los empleados notaban el cambio. Algunos empezaban a ver en Elena una líder, alguien capaz de inspirarlos. Otros seguían temiendo a Marcus y preferían mantenerse al margen. Elena, por su parte, trataba de mantener la calma, aunque sabía que Marcus no se detendría. Cada vez que lo veía en los pasillos, su mirada era la de un hombre que había jurado venganza. Una noche, mientras salía del edificio, escuchó pasos detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. Caminó más rápido hasta llegar a su auto. Cerró la puerta con un suspiro de alivio, aunque el presentimiento no la abandonó. Sabía que la guerra interna en Neuralink recién comenzaba y que Marcus estaba dispuesto a todo. Los días en Neuralink Systems se volvían cada vez más tensos. El conflicto no era abierto, pero se sentía en cada pasillo, en cada reunión. Adrián Keller observaba con atención todo lo que ocurría, midiendo cada gesto, cada palabra de Mark Stan. Sabía que su ambición y rencor no se habían detenido, solo se habían disfrazado. Elena, por su parte, trataba de mantenerse enfocada. Dedicaba largas horas a perfeccionar el algoritmo, aportando ideas claras y prácticas que impresionaban incluso a los más escépticos. Pero por las noches, al llegar a su pequeño apartamento, se permitía bajar la guardia. Allí, con Hannah entre sus brazos, recordaba que todo lo hacía por ella. Una tarde, Adrián tomó una decisión inusual, fue personalmente hasta el apartamento de Elena. Vestía ropa sencilla, nada de trajes ni corbatas, solo una chaqueta y unos vaqueros oscuros.
Cuando Elena abrió la puerta, quedó sorprendida al verlo ahí, en un entorno tan íntimo. ¿Qué hace aquí?, preguntó, con cierta desconfianza. Adrián respiró hondo antes de responder. Vine porque necesitaba verte fuera de la oficina. Quiero que sepas que no estás sola en esta lucha. Elena lo miró fijamente, como buscando si había alguna trampa en sus palabras. Pero encontró sinceridad. Adrián bajó un poco la voz, casi como si se hablara a sí mismo. Desde que entraste a esa sala de conferencias y corregiste lo que nadie pudo, no he dejado de pensar en lo que representas. No solo para la empresa, sino, para mí. Elena se sorprendió, pero antes de que pudiera contestar, Hannah apareció en la sala con un dibujo en la mano. Mamá, mira lo que hice. Adrián sonrió y se agachó para observarlo. Qué bonito, Hannah. ¿Es un robot? Sí, respondió la niña. Es un robot que ayuda a las personas, como mi mamá ayuda en su trabajo. Elena sintió un calor en el pecho al ver a su hija tan cómoda con Adrián. Por primera vez, lo vio no como el CEO distante, sino como un hombre capaz de mostrar ternura. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marcus estaba encerrado en un bar oscuro, rodeado de papeles y su laptop. Había decidido que si no podía derrotar a Elena con artimañas, lo haría llevándola al límite. Empezó a manipular documentos internos, creando la ilusión de que algunos de los avances presentados por Elena habían sido plagiados de otra compañía. Si logro que parezca una impostora, todo se acaba, susurró con una sonrisa torcida. Días después, Adrián convocó a todo el equipo a una reunión extraordinaria. Había detectado irregularidades en algunos reportes y quería esclarecerlas. Elena estaba nerviosa, no porque dudara de su trabajo, sino porque presentía que aquello tenía la marca de Marcus. La sala se llenó. Adrián comenzó con voz firme. Hemos recibido documentos que sugieren un posible plagio en nuestras investigaciones. Esto es grave. Quiero escuchar explicaciones claras. Marcus se levantó enseguida, como si hubiera esperado ese momento. Señor Keller, con todo respeto, creo que la señorita Kruger ha usado ideas que no le pertenecen. Aquí están las pruebas. Colocó varios archivos sobre la mesa. Algunos ingenieros murmuraron entre sí. Elena sintió como todos los ojos se posaban en ella. Tragó saliva, pero se mantuvo erguida. Permítame ver esos documentos. Los tomó, los revisó con rapidez y notó algo extraño. Las marcas de tiempo no coincidían. Ella siempre guardaba copias en un disco externo, con registros detallados. Esto es falso, declaró con calma. Tengo los respaldos para demostrarlo. Adrián asintió. Entonces muéstralos. Elena conectó su memoria externa y proyectó los archivos. Allí estaban, fechas, horas y cada modificación realizada. Todo coincidía a la perfección. Los supuestos plagios no eran más que un montaje. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Adrián miró lentamente a Marcus. ¿Alguna explicación para esto? Marcus se tensó, pero respondió con descaro. Quizá fue un malentendido. Tal vez alguien más alteró los documentos. O tal vez alguien dentro de esta sala intentó sabotear a su compañera, replicó Adrián con voz dura. Los murmullos crecieron. Marcus se hundió en la silla, con el rostro rojo de ira. Elena respiró aliviada, aunque sabía que el peligro no había pasado. Al terminar la reunión, Adrián se acercó a ella. Lo manejaste muy bien. Marcus no se detendrá, pero cada vez se desenmascara más. Elena suspiró. A veces pienso que todo esto es demasiado. Pero luego miro a Hannah y recuerdo por qué estoy aquí. Adrián la miró con una intensidad que la desarmó. Y yo estoy aquí porque no pienso dejar que él te destruya. Por un instante, el ambiente entre ellos cambió. No era solo jefe y empleada. Era algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, en el apartamento, Elena cenaba con Hannah cuando alguien golpeó la puerta. Era Adrián. Había pasado para dejar unos documentos que necesitaban revisión urgente, pero terminó quedándose un rato más. Hannah, emocionada,
insistió en que se sentara con ellas a cenar. Adrián aceptó. La escena fue sencilla, un plato de pasta, risas de niña y conversaciones tranquilas. Pero para Elena fue un respiro, un recordatorio de lo que podía ser una vida más cálida. Cuando Hannah se durmió, Elena y Adrián quedaron solos en el pequeño salón. Él se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Elena, dijo en voz baja. Pase lo que pase, no te rindas. No estás sola. Ella lo miró, conmovida. Gracias, Adrián. Él sostuvo su mirada unos segundos más y se fue, dejando tras de sí un silencio que se sintió cargado de promesas no dichas. Al otro lado de la ciudad, Marcus caminaba por su oficina como un animal enjaulado. El fracaso de su plan lo carcomía. Miraba una foto de su equipo, de los años en que todos lo respetaban sin dudar. Ahora, cada vez que entraba a una sala, sentía que las miradas se dividían entre él y Elena. Golpeó la mesa con furia. No. No voy a dejar que me arrebate todo. Su odio había cruzado una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de la empresa, sino de su orgullo, de su obsesión por hundirla a cualquier precio. Y mientras planeaba su siguiente jugada, no se daba cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más al abismo. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pretzel. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días siguientes en Neuralink Systems estuvieron marcados por una tensión creciente. Marcus Stein se había convertido en una sombra oscura dentro de la empresa. Ya no tenía el mismo respeto de antes, pero aún conservaba un poder peligroso gracias a los años que llevaba en el cargo. Y ese poder lo usaba solo con un propósito: arruinar a Elena Kruger. Adrian Keller lo observaba de cerca. No era ingenuo, sabía que Marcus estaba planeando algo más. Lo veía en la manera en que hablaba en voz baja con sus aliados, en los correos que circulaban con información sospechosa, en la forma en que evitaba mirarlo directamente. Elena, mientras tanto, seguía avanzando con el proyecto. Su claridad y sencillez habían devuelto la confianza a los inversionistas. Poco a poco, varios ingenieros que al principio dudaban de ella comenzaron a apoyarla abiertamente. Marcus lo notaba, y eso lo llenaba de rabia. «Me la va a pagar», murmuraba cada vez que veía a Elena recibir elogios. Llegó el día del gran evento anual de la empresa, una conferencia donde se presentarían los resultados definitivos del proyecto Vanguard. La sala estaba llena de ejecutivos, inversionistas y medios de comunicación. Adrián, impecable como siempre, abrió el evento con un discurso breve, y luego se dio la palabra a Elena. Ella subió al escenario con paso firme. Llevaba un conjunto sencillo pero elegante, blusa blanca y pantalón negro. Al ver a tantos ojos sobre ella, respiró hondo. Pensó en Hannah, en cómo le había dicho esa mañana: «Mamá, enséñales lo que vales. Yo sé que puedes». Elena comenzó su exposición con calma, mostrando en la pantalla cómo la solución que había propuesto no solo había salvado el proyecto, sino que lo había potenciado más allá de lo esperado. Las gráficas eran claras: mayor estabilidad, menor margen de error, más eficiencia. El público escuchaba con atención, incluso con admiración. Adrián, desde la primera fila, no apartaba la mirada de ella. Y Marcus, al fondo de la sala, parecía a punto de estallar. En un arranque de desesperación, se levantó y alzó la voz. «Todo esto es una farsa». El murmullo recorrió la sala. Elena se detuvo, mirándolo con calma. Adrián se puso de pie de inmediato. «Marcus, si tienes algo que decir, hazlo con pruebas», exigió con voz firme. Marcus sostuvo un documento en alto. «Aquí están». Esta mujer no descubrió nada. Solo tomó investigaciones ajenas y se apropió de ellas. El auditorio quedó en silencio. Adrián entrecerró los ojos, cansado de la misma estrategia. Elena, sin perder la calma, pidió el micrófono. «Muéstralos». Marcus proyectó sus pruebas en la pantalla. Pero esta vez, Adrián ya estaba preparado. Había ordenado una auditoría independiente días antes, sospechando de un nuevo intento de sabotaje.
Permítanme aclarar, intervino Adrián. Todos los archivos de Elena fueron verificados y cuentan con respaldo certificado. Lo que Marcus está mostrando ahora son documentos falsificados. Un murmullo de indignación estalló en la sala. Marcus se quedó congelado. Adrián no dudó más. Mark Stan, queda suspendido de tus funciones de manera inmediata. El área legal de Neuralink se hará cargo de investigar tus acciones. Guardias de seguridad se acercaron. Marcus intentó resistirse, pero su rostro ardía de vergüenza. Mientras lo sacaban de la sala, gritaba desesperado. Van a arrepentirse. Todos van a arrepentirse. Elena lo miró con compasión, no con odio. Sabía que la ambición y el orgullo lo habían consumido hasta llevarlo a la ruina. Cuando todo se calmó, Elena continuó con su presentación. Con voz firme, concluyó. El verdadero valor no está en los títulos ni en el poder, sino en la capacidad de ver lo que otros pasan por alto y en nunca rendirse. El auditorio estalló en aplausos. La ovación fue tan fuerte que Elena sintió que todo el esfuerzo, todo el dolor, habían valido la pena. Adrián subió al escenario, se colocó a su lado y, frente a todos, declaró. Hoy no solo celebramos un proyecto exitoso. Celebramos que en Neuralink Systems hemos aprendido que el talento puede surgir de donde menos se espera. El aplauso volvió a sonar, más intenso. Elena bajó del escenario con una sonrisa tranquila. Esa noche, de regreso en su apartamento, Elena abrió la puerta y encontró a Hannah jugando en la sala. Adrián estaba sentado en el sofá, ayudándola a armar un rompecabezas. La escena la sorprendió. «Mamá, ganaste», gritó Hannah corriendo a abrazarla. «Sabía que podías hacerlo». Elena la levantó en brazos y la besó en la frente. «Sí, cariño. Lo logramos juntas». Adrián se levantó despacio y se acercó a ellas. «Felicidades, Elena. No solo salvaste el proyecto, también nos enseñaste a todos una lección que nunca olvidaremos». Ella lo miró con los ojos brillosos. No lo habría logrado sin tu apoyo. Hubo un silencio breve, cargado de emociones. Hannah, con la inocencia de siempre, rompió el momento. «Adrián, ¿por qué no te quedas a cenar? Mamá cocina rico». Ambos rieron. Adrián aceptó. Aquella noche compartieron una comida sencilla, pero llena de calidez. Por primera vez, Elena sintió que la soledad que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Cuando Hannah se durmió, Adrián y Elena quedaron en el balcón, mirando las luces de Berlín. Él tomó su mano con suavidad. «Elena, desde que entraste en mi vida, todo cambió. No quiero ser solo tu jefe. Quiero estar a tu lado, contigo y con Hannah, en todo lo que venga». Elena lo miró, con lágrimas contenidas. «¿De verdad lo dices?» «Sí», respondió Adrián con firmeza. «Quiero formar una familia contigo». Ella se quedó callada unos segundos, luego sonrió y apretó su mano. «Entonces, avancemos juntos». Adrián la abrazó con fuerza. En ese instante, Elena comprendió que después de tantas batallas, había encontrado no solo un lugar en la empresa, sino un hogar. En otra parte de la ciudad, Marcus se encontraba solo en su apartamento oscuro. Todo lo había perdido, su cargo, su prestigio, su poder. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que solía ser. Su ambición lo había destruido. Mientras tanto, en el pequeño balcón de Elena, ella, Adrián y Hannah disfrutaban de una paz que nunca habían tenido.